El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Miren, señores, hay muchísima información muy pertinente, muy valiosa, muy urgente, incluso lo que pasó en Bogotá, la sesión del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional, que es la instancia que le corresponde desde allá de Bogotá, las declaraciones de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, bueno, tantos y tantos temas que han ocurrido en diversas partes del mundo y que son, repito, absolutamente pertinentes. Pero a veces cosas ocurren en las narices del país y pasan desapercibidas o no tienen la atención necesaria. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado al desastre. Señores, hace apenas unas horas, el sábado de gloria, a las 3 de la madrugada, ocurrió una cosa que jamás había ocurrido en este país. Se violó un protocolo de seguridad, eso tuvo como consecuencia fatal la muerte de un trabajador de Hidrocapital, y eso, mira, en realidad, cuando uno pulsa la opinión, cuando uno hace un arqueo en los medios de cómo ha sido tratado esto, mira, como si nada. Una cosa más, una raya más para un tigre. Y resulta que es algo gravísimo, porque estamos hablando de una falla descomunal en un servicio público esencial que afecta a millones de personas. Y eso tiene además otro elemento, lo que está ocurriendo con los trabajadores de esa institución. Ayer tuvimos acá a José Luzardo, el superviviente, el sobreviviente de ese evento terrible, de esa tragedia de las 3 de la madrugada del sábado de gloria. Sí, pero además de esas protestas conocidas, las declaraciones acá en este programa, la protesta de calle frente al Ministerio Público, además de eso, hay una situación muy, muy dura que están enfrentando los trabajadores de esa institución. Han denunciado acoso, han denunciado hostigamiento, han denunciado persecución, han denunciado que el trato que les dan es parecido a que si fueran reclutas o peor aún, como que si fueran prisioneros de guerra. Eso lo han denunciado trabajadores de Hidrocapital. Tenemos en línea precisamente a una de esas trabajadoras que ha sido objeto de ese tipo de presión. Me refiero a la ciudadana venezolana Daisy Lara. Daisy, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con toda Venezuela qué es lo que te está ocurriendo a ti y qué le está ocurriendo a los trabajadores de esa importante empresa de servicio público. Te escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días, Daisy, te escuchamos. Dígame. Aló. Daisy, estás dígame. en vivo para Radio Caracas Radio. Por favor, indícanos cuál es la situación que estás enfrentando tú desde el punto de vista del acoso que has denunciado, del hostigamiento que has denunciado, y cuál es la situación que están enfrentando tus compañeros de Hidrocapital. Bueno, la problemática que tenemos nosotros es a consecuencia de un compañero de trabajo que falleció en horas laborales, de una tubería de 72 pulgadas, o sea, una compuerta que mandaron a abrir. El señor en ese momento estaba en el sitio de trabajo y la corriente de agua se lo llevó, pues. Hubo un compañero que se pudo lograr salvarse, pero este señor no. A consecuencia de esto, bueno, o sea, ya tenemos problemas ya con estos señores hace tiempo que ellos ingresaron a la empresa, pues.
Y bueno, ya como decir, este vasito que se derramó, pues. Y nosotros, el señor aparte de eso nos empezó a amenazar a los trabajadores que no teníamos derecho ni de averiguar, ni de preguntar qué fue lo que pasó, porque podíamos ir presos, pues. O sea, nosotros también tenemos derecho, porque así conforme le sucedió a nuestro compañero Luis Sánchez, también nos puede suceder tanto operadores, personal de electromecánica, plomero o cualquier otro tipo de trabajo, pues, que tenemos en la hidrológica, pues. El día del sepelio parece que hubo un pequeño percance con un compañero de trabajo y se lo querían llevar detenido, pues, porque el compañero dijo unas cosas en el sepelio, pues. Cuando yo me consigo por los lados de Neta, veo que está en el Ministerio Público y yo aproveché que de ahí, pues. Y desde ese momento empezó como un acoso, más del acoso laboral que tenemos con estos señores, pues esto es como un terrorismo que tenemos nosotros en sí. Por lo que se dijo en otros medios de comunicación, fueron a mi sitio de trabajo en la noche pensando de que yo estaba trabajando, pues. Fue el señor Edison Torrealba, que es el presidente de Hidrocapital, Joan Sotillo y unos funcionarios policiales, pues. ¿Ven? Y en el cual yo no me puedo presentar en mi sitio de trabajo porque yo no sé a qué fueron ellos. En realidad sí, ya ellos están como molestos por lo que está pasando, pues, por lo que estamos haciendo nosotros los trabajadores. ¿Ves? Entonces, bueno, yo tengo que formular una denuncia de porque ¿quién me garantiza a mí mi vida ahora por estos señores? Caramba, Daisy, te estamos escuchando. Es Daisy Lara, ella es trabajadora de Hidrocapital. Ella formuló declaraciones en el momento en que se produjo la protesta de los trabajadores de Hidrocapital frente al Ministerio Público, y a consecuencia de esas declaraciones se ha producido una situación que ella califica como de terrorismo laboral en su contra. Nos dice que el presidente de Hidrocapital, una persona que tengo entendido es de profesión militar, junto con funcionarios policiales, acudió a su puesto de trabajo. Daisy, ¿cuál es tu llamado a la Administración de Justicia, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República? ¿Cuál es tu llamado a la opinión pública venezolana ante la situación que están enfrentando allá? Te escuchamos. Bueno, mi llamado es de verdad que nosotros no queremos a estos señores en la hidrológica, porque ya esto es un acoso laboral, ellos es como decir, ya tienen hasta, incluso tienen hasta una cantidad de trabajadores en una parte del sótano de la Casanova castigados, como que si estuvieran presos, pues, desmejoramiento laboral que está haciendo también, que ya lo está haciendo desde hace tiempo, pues, una amenaza, no podemos hablar, no podemos ir a ningún sitio porque el señor nos tiene amenazado, nos vota, pone opciones, pues, o te vas por la puerta grande, renuncias o te manda a investigar con el SEBIN. Esas son las palabras de esos señores hacia nosotros los trabajadores. Nosotros en realidad no queremos a estos señores en la hidrológica, porque ellos no están ejerciendo de verdad el trabajo que tienen que realizar, pues. Ellos lo que no tienen como un régimen militar ahí en la hidrológica. Nosotros queremos un personal civil que sepa en realidad es lo que es la hidrológica, que ellos sepan lo que es manejar, hacer una maniobra, qué es lo que es abrir un tubo, qué es lo que es esto, pero no un acoso laboral como el que tenemos con estos señores, porque ya es demasiado. Arremeten con los trabajadores. Sí, te agradecemos altamente la valentía al exponer esta situación. Era Daisy Lara, trabajadora de Hidrocapital, denunciando el hostigamiento, el acoso o, para decirlo con sus propias palabras, el terrorismo de que están siendo objeto los trabajadores, el terrorismo laboral, el terrorismo de Estado, de que estarían siendo objeto los trabajadores de Hidrocapital. Repito, según palabras de Daisy Lara, denuncia que desde la directiva por parte
parte de la directiva de Hidrocapital los conminan a mantenerse en silencio o, en su defecto, a renunciar, o los amenazan de ser investigados por el SEBIN, por la Policía Política, por el Servicio de Inteligencia. Muchísimas gracias a Daisy Lara. Vamos a seguir muy pendientes de todo este caso y tenemos en línea ahora a Norberto Buzón. Norberto Buzón fue vicepresidente de operaciones de Hidrocapital en aquellos tiempos en que una barbaridad como esta jamás podría haber ocurrido. Norberto, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, ¿qué es lo que compete hacer? ¿Qué es lo que es pertinente hacer una vez que, al menos gracias a la denuncia pública y a la movilización de los trabajadores, la empresa Hidrocapital reconoce la tragedia que ocurrió con su saldo fatal? Ahora, ¿qué es lo pertinente? ¿Cuál es el protocolo de actuación? ¿Tiene que haber una comisión de investigación? ¿Tiene que haber una auditoría técnica? ¿Qué es lo que compete una vez que se ha detectado una situación tan grave como la que hay en Hidrocapital? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, después de oír ese testimonio de esa trabajadora de Daisy, bueno, pues la verdad es que uno se siente muy mal porque estando allá adentro había un respeto por este tipo de cosas, porque, bueno, se tenía en riesgo la vida de gente. Y cada vez que íbamos a programar una parada para hacer cualquier tipo de trabajo de la magnitud implicaba riesgos como estos, bueno, lo primero que se hacía era hacer una programación de trabajo. Esa programación de trabajo incluía quién daba las órdenes, cómo las daba, quién eran los responsables de la parte operativa y la parte de mantenimiento. Bueno, y de ahí salía todo un plan, y ese plan había que cumplirlo de la mejor forma, y eso tiene una parte de logística muy importante, que es las comunicaciones a través de radio, a través de celulares, la rotación del personal. Tengo entendido que el señor Sánchez tenía 3 días trabajando seguido. Eso, también pudo haber incidido en la reacción de ese trabajador, y que la ignorancia en el manejo de este tipo de tareas de emergencia, pues es algo letal. Fíjate que en el acueducto metropolitano es de tal complejidad, donde tienes tubos de esas dimensiones, donde te puedo decir, nosotros caminamos en las emergencias, los directivos de Hidrocapital caminábamos dentro de la tubería, a veces solo, a veces acompañados con los bomberos y con trabajadores, kilómetros de tubería. Y esto lo podíamos hacer porque estábamos seguros que todo el protocolo era seguro. Nos arriesgábamos nosotros mismos, pasábamos te puedo decir, de Sarteneja a donde da la Contraloría, a Baruta, o pasábamos de aquí del kilómetro 4 de la Panamericana a Alpinar, caminando dentro de las tuberías, porque bueno, estábamos seguros de que todo el personal que dirigía las maniobras, bueno, estaba claro en lo que se iba a hacer. Fíjate que podría ser, inclusive, que maniobras que no tienen nada que ver con lo que está haciendo un sitio, ¿verdad?, te incidan y pase algo como lo que pasó en ese momento, porque el acueducto tiene interrelación entre muchos tubos, tiene interrelación entre la parte eléctrica y la parte hidráulica. Por eso cuando nosotros hacíamos una maniobra de este tipo, era prohibido inclusive cortar energía eléctrica, hacer cualquier movimiento del campo eléctrico mientras estuviera gente en los tubos, porque esto podía hacer posible que el agua pasara de una tubería a otra, o de unos múltiples a otros, y ocurrieran cosas como esta. Ahora, yo te voy a decir, esto es consecuencia de que los servicios públicos se han manejado como una gran fiesta, donde llegan unos señores, bueno, la fiesta es para ellos, ¿no? Y el calvario es para los trabajadores, y llegan allí y lo menos que están pendientes es de esto, ¿no? De equipar a la gente, que la gente tenga la herramienta adecuada, que haya las comunicaciones adecuadas, que cada vez que entra un trabajador en función, pues tenga unos tiempos máximos de tarea, y inmediatamente sea reemplazado. Y bueno, y al final, cuando tú cerrabas, este capítulo en esas paradas gigantescas que hicimos nosotros para conectar los sistemas TUI 1, TUI 2, TUI 3, pues teníamos además una forma de verificar qué es lo que teníamos adentro, o sea, todo ese protocolo escrito de qué cosa entró a ese tubo, de qué salió, de qué peligro podemos tener allí
en ese tipo de, digamos, de reparaciones, y bueno, y hasta que eso no estuviera completamente cerrado, ya listo, tapado todo, no se dan instrucciones en los sistemas TUI para que arrancara, porque cualquier intrusión que tú des en los sistemas TUI podría ser que tenga incidencia en Caracas. Bueno, esa ignorancia operativa que tienen estos señores, pues lamentablemente ocurre no solamente en el sector agua. Ahí podemos ver cómo ha sufrido la gente en el sector del petróleo, cómo ha sufrido la gente en el sector eléctrico, donde han pasado cosas similares, y esto va a seguir ocurriendo, lamentablemente, va a seguir ocurriendo, porque es que esa cultura que se había formado entre los servidores públicos para entender cómo se manejan estas cosas, pues eso ha sido abolido, ha sido dejado de lado, y bueno, y ahora hay otros valores allí que son los que prevalecen, que inclusive yo diría que quedan muy bien reflejados con lo que dijo la trabajadora de Hidrocapital. No solo que ocurre el accidente, sino que después hay una etapa donde yo maquillo la cosa, y bueno, eso nos dice para dónde va este país, ¿no? Norberto, te agradecemos profundamente la manera como ubicas esta tragedia de la cual nos hablaba Daisy Lara en el contexto de la situación nacional desde el punto de vista técnico, profesional, y el tema gravísimo de cómo nuestras empresas fundamentales de servicios públicos han sido colonizadas, como bien lo dijo José María de Viana, por personal que no tiene ni la calificación técnica ni la vocación de servicio que debiera tener. Era Norberto Buzón, ex vicepresidente de Hidrocapital, en aquellos tiempos en que el lema de Hidrocapital no era el de ahora. ¿Ustedes saben cuál es el lema de Hidrocapital ahora? Hidrocapital, una herramienta de la revolución, no un servicio del país, ¿no? No una propiedad del país, no un servicio de la nación, no, es de ellos, y la manejan como que si fueran de ellos, y a los trabajadores de Hidrocapital les hacen eso que aquí acaba de denunciar Daisy Lara, y a los técnicos y a los profesionales de esa empresa les hacen eso que nos acaba de denunciar acá Norberto Buzón. Yo creo que es muy importante esto que estamos diciendo. Repito, a mí me asombra a veces la insensibilidad de otros instrumentos de generación de opinión. A veces están pendientes de lo que ocurre en Urano, en Neptuno, en Plutón, pero no se ven el dedo del pie, ¿no? Bueno, este es el dedo del pie, esto es Hidrocapital, esta es la razón por la cual usted que me está escuchando ahorita se tiene que ir al trabajo sin bañarse, ¿me entiende? Porque nuestras empresas de servicio están en esta situación. Ya no solamente prestan mal servicio, ahora además persiguen y hostigan a sus propios trabajadores. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ahora vamos a hablar de otro tema, de esos temas que no son sexys, ¿no? Para la gran agenda política, pero que son vitales para los ciudadanos. Aquí tocamos la denuncia hecha por la diputada Larisa González sobre las muertes de ciudadanos en Del Tamacuro por el brote de sarampión. Aquí escuchamos también la denuncia hecha por el doctor Jaime Lorenzo, coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, de la ONG Médicos
Médicos Unidos por Venezuela, corroborando la denuncia de la diputada Larisa González. Eso ha corrido, eso ha generado reacciones. Tengo acá frente a mí la noticia en el portal elpitazo.com. Nos dice: médicos aseguran que el plan de vacunación del Ministerio de Salud fracasó en Delta Macuro. La Sociedad Venezolana de Salud Pública y la red Defendamos la Epidemiología Nacional señalaron que Delta Macuro registra bajas coberturas de inmunización y en los centros de salud no hay antibióticos ni equipos de soporte de ventilación para atender complicaciones respiratorias asociadas al virus. Como ven ustedes, entonces no se trata simplemente de una denuncia puntual hecha por algún vocero técnico o político. Se trata de una situación de amplia importancia que no se limita al caso de Delta Macuro. Si fracasó, como dicen estas instituciones, el plan de inmunización en Delta Macuro con este saldo fatal, ¿qué está pasando en el resto del país? ¿Qué está pasando en relación a otros males y a otras endemias? Para hablar de todo eso tenemos en línea a una voz tremendamente autorizada. El doctor Julio Castro, infectólogo venezolano, nos podrá dilucidar estas dudas. Julio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, esto que está ocurriendo, esto que está siendo denunciado en Delta Macuro, ¿es un tema puntual o desgraciadamente es un síntoma de lo que está pasando en el país? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Saludos a tu gente que te oye temprano. Bueno, efectivamente, la epidemia de sarampión, aunada a la epidemia de difteria, que tienen la misma simbolismo, tienen la misma significación, son enfermedades 100% controlables por vacuna, implica lamentablemente una falla sistemática de la estructura de salud del Estado, no solamente en vacunación, sino también en tratamiento. ¿Por qué explico esto? Tú puedes tener, si tú tienes el nivel de vacunación aceptable en el país, que debe estar por encima del 85% de la población, puedes eventualmente tener un pequeño brote de unos casitos de sarampión en una población indígena. Por ejemplo, tienes 4 o 5, porque el resto de la población está vacunada, porque el virus eventualmente puede entrar a la comunidad producto de que viene algún minero de otro país, etcétera, etcétera. Eso tú puedes tener un brote, lo que se llama un brote contenido. Son unos poquitos casos en una zona, tal, en una escuela, tal, y se acabó. Lamentablemente, en el caso de sarampión, ya tenemos más de un año con casos, más de 14 estados con casos, lo mismo que difteria, y eso es la expresión única y exclusivamente de una falla sistemática en la vacunación que tiene por lo menos 8 o 9 años. Esto no empezó el año pasado. Esto expresa, cuando ves las edades de los pacientes que tienen sarampión, expresa que el Estado se retiró de la vacunación hace ya algunos años y aumenta progresivamente lo que llamamos el número de susceptibles, que es que las personas que han debido ser vacunadas hace varios años no se fueron vacunadas y ahorita al estar expuestas al virus empiezas a tener este nivel tan alto. Para que la gente tenga una idea, del 100% de los casos de sarampión que hay en todo el continente, Venezuela tiene el 83% de los casos de todo el continente. El resto de los casos son unos brotes contenidos en 2 o 3 países que están cercanos aquí, inclusive algunos de ellos pacientes vecinos nuestros que han recibido casos exportados desde Venezuela. Entonces, el simbolismo que esto tiene, esto es exactamente igual para difteria que para sarampión, expresa que el Estado no ha sido capaz ni de producir la vacunación para que no se produzcan los casos, ni de contener la epidemia, que implica una vacunación masiva en el momento que detectas que tienes un brote de gran contenido. Y finalmente, el tercer elemento, que no eres capaz de tratar esos casos, o por lo menos evitar que se fallezcan, porque la situación de los hospitales es particularmente desabastecida, y mucho más en las zonas fronterizas donde ha habido mayor impacto en el número de casos como Delta, Bolívar, Táchira y las zonas fronterizas del estado Zulia. Estamos conversando con el médico infectólogo Julio Castro a propósito de las denuncias originadas en el caso del estado del Tamacuro, pero que nos refiere Julio Castro es un síntoma de lo que está pasando en todo el país. Doctor Castro, hay una parte de esta situación que a mí en lo particular como activista social me estremece.
me indigna, que es ese síndrome de que no lavan y tampoco prestan la batea. En el caso del Tamacuro, se produjo una situación el 31 de enero pasado, cuando elementos del oficialismo, la gobernadora del estado, el diputado Pedro Carreño y otros activistas políticos, prácticamente expulsaron del Tamacuro a un grupo de médicos voluntarios venezolanos del estado Lara, que habían ido allí con sus propios equipos para prestar ayuda gratuita a los habitantes de la etnia Guarao que están en esa entidad. Pero no se trata solamente de eso, se trata, por ejemplo, de cosas que están ocurriendo en el estado Bolívar, donde colegas suyos nos han denunciado, como, por ejemplo, el gobierno, supuestamente para optimizar la distribución del tratamiento contra el paludismo, militarizaron la administración de ese medicamento, y la consecuencia es que más bien se ha dificultado de manera importante, notoria, el acceso de los ciudadanos a el tratamiento. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Porque ya esto es bastante grave, pero que además se pongan trabas adicionales a brindar el auxilio, el apoyo necesario, ya es como demasiado, pues esto es casi, esto roza con el tema del sadismo. Le escuchamos, doctor. Efectivamente, ambas perspectivas son tremendamente preocupantes. La primera de ellas es el uso político de las estrategias de salud del Estado, donde hay una lista de cosas que son absolutamente criticables. Nosotros tenemos información de que el Estado ha tenido vacunas. El problema de la vacunación no es un problema en que el Estado no tiene vacuna. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, le ha estado enviando vacunas al gobierno venezolano sistemáticamente desde hace mucho tiempo. El problema no es que no haya tenido vacuna, y nos llama muchísimo la atención que, teniendo inclusive un contingente de vacunas muy importante en los últimos meses, esas vacunas han estado, como ya decimos en Venezuela, encaletadas, sin haber tenido la distribución que tiene, y ahora anuncian, ayer veo por el Twitter de BTV, un anuncio del ministro reunido con la Misión Médica Cubana, de que ahora viene el plan de vacunación, justamente cuando viene un momento electoral, con todas las críticas que tiene el tema electoral. Eso es lo que nosotros llamamos la utilización electorera de las estrategias de salud. Eso es absolutamente criticable. Y lo segundo criticable, que tiene también que ver con la elección, es que en voces de altos personeros del gobierno se exige, se pide o se auspicia la utilización del carnet de la patria para ser vacunado, lo cual es absolutamente criticable por normas de derechos humanos internacionales, etcétera, etcétera. Aquí tiene que ser vacunado Raimundo y todo el mundo. No pueden exigir el carnet de la patria. Es absolutamente criticable. Es un apartheid sanitario que es como decirte, mira, como tú eres negro, yo no te vacuno. Como eres gordo, no te vacuno. Como eres flaco o eres chiquito, no te vacuno, etcétera, etcétera. Eso es el concepto sanitario detrás de la exigencia o la estimulación del carnet de la patria como vacunación. Ese es uno de los elementos de utilización política en el sector salud que es criticable y va contra los derechos humanos fundamentales. Y el segundo elemento tiene que ver con la auditoría de los medicamentos y la distribución de medicamentos en el país. Exactamente como tú lo estás diciendo, es así. Hoy en día conseguir tratamiento antimalárico para la fiebre, para la malaria en cualquier parte del país, estoy hablando desde Caracas hasta Pijiguaos en el estado Bolívar, es un problema que solamente eso se cotiza bachaqueado en gramos de oro. ¿Por qué? Porque el sistema militar, yo diría paramilitar, tomó control del tratamiento y solamente se lo venden a la gente que tiene acceso al oro, que son los mineros o las personas comunes que van a tener que buscar un alto precio para ello, cuando ese era un programa que era absolutamente gratuito, que manejaba la Unidad Nacional de Malariología. De conseguir tratamiento de malaria. Hoy en día, esto no es un problema que pasó, que ya cuando hoy en día, si usted tiene malaria, conseguir tratamiento, tiene que estar ranqueando varios estados, buscando formas diferentes. Cuando consigue tratamiento le dan la mitad del tratamiento, entonces el tratamiento completo, y esto es algo que hay mucha preocupación internacional, porque esto lo saben las autoridades sanitarias regionales, de esta situación del manejo de la malaria, que también tiene que ver con un aspecto de corrupción terrible en la distribución del tratamiento.
Queremos agradecerle profundamente al doctor Julio Castro, infectólogo venezolano, al habernos abierto esta ventana para entender la dimensión real de esto que en Del Tamacuro es gravísimo, pero se extiende a todo el resto del país. Que en el caso del sarampión es muy grave, pero como ya escuchamos, bueno, son muchísimas otras las enfermedades, las dolencias que habiendo sido erradicadas, ¿no? Por cierto, Venezuela logró en la década de los 40 el laurel de ser modelo en el mundo de cómo se combatía y se erradica la malaria. Ahora resulta que estamos cundidos de malaria y además no se puede acceder al tratamiento porque, como bien lo acaba de denunciar el doctor Julio Castro, el acceso al tratamiento está dominado pues por una mafia de una determinada naturaleza que lo vende literalmente a precio de oro. ¿Por qué? Porque uno de los clientes son los mineros que explotan oro en el sur de Bolívar, entonces todos los demás venezolanos tenemos que pagarlo de esa manera o su equivalente. ¡Qué desgracia, vale! ¡Qué desgracia! Bueno, repito, no es el vocero político del grupo tal o del bloque tal o del gran polo no sé qué cosa. No. Es un médico infectólogo venezolano diciéndonos las cosas como hay que decirlas, con absoluta claridad y con absoluta solvencia técnica. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Al final del segmento anterior nos decía el doctor Julio Castro cómo buena parte del tratamiento antimalárico está siendo bachaqueado literalmente a precio de oro y nos explicaba cómo y por qué. Sigamos hablando del oro. Ayer el diputado Elías Mata, diputado de la Unidad por el Estado Zulia, denunció que la nación pudo haber perdido $90 millones por contrabando de oro, y se refería a las versiones que han circulado a propósito de la extracción presuntamente irregular de 2.1 toneladas de oro escoltadas de Venezuela hacia Emiratos Árabes Unidos. Este representante popular, Elías Mata, no es que ayer salió con una denuncia porque se le ocurrió, porque le llegó un papelito a las manos, porque quiso agarrar 5 segundos de fama. No, él tiene tiempo haciéndole seguimiento a este drama. El 18 de febrero planteó Elías Mata la necesidad de establecer un férreo control del contrabando de oro. En el 30 de enero denunció Elías Mata que el 80% del oro de Venezuela sale de contrabando. El 13 de febrero Elías Mata exigió a Nicolás Maduro explicar al país la significación y amplitud del tema del contrabando de oro. Bueno, repito, este es un representante popular que le ha hecho este tema un seguimiento permanente y lo tenemos en línea en este momento. Elías, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, ¿de qué se trata esta denuncia que ayer formulaste públicamente? Buenos días, Chuy. Verá, un placer para mí estar comunicado con todos tus radioescuchas.
Bueno, yo creo que tú has hecho una introducción muy buena, ¿no? En realidad el tema del oro en Venezuela ha sido verdaderamente un karma, pues. Yo creo que ni siquiera en los periodos anteriores de los 40 años de democracia, ni hoy en día hemos sabido verdaderamente cómo hacer una explotación que beneficie y que se traduzca en calidad de vida para los venezolanos. Pero lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es muy grave. Yo he hecho algunos cálculos y lo presenté en la Asamblea Nacional. Además, en mis cálculos son conservadores frente a los cálculos que hicieron algunos diputados que fueron del PSUV, como Abdel Al-Nayar, el compañero de Bolívar, que fue diputado por el PSUV, que estudió todo el problema de minas y creo que parte de su ruptura con el PSUV tuvo que ver con eso, porque nunca le pararon a este problema del contrabando del oro. Ellos llegaron a señalar, tanto él como Juan Barreto, que también se metió en el tema, que el contrabando de oro anual superaba las 200 toneladas. Imagínate tú lo que eso significa. Mis cálculos, yo he llegado a hablar de 80 toneladas al año que salen de contrabando. Eso implica, para que tengan idea los venezolanos, que en los últimos 6 años Venezuela puede haber perdido cerca de 20.000 millones de dólares. Y a diario uno se encuentra noticias como en Aruba detuvieron recientemente a una persona con 50 kilos de oro que venía de Venezuela. Recientemente también, el año pasado, a un barco que transitaba fue detenido en Aruba, en las costas de Aruba también con un cargamento de oro. Sí, a cada rato uno ve ese tipo de noticias. Pero hay un elemento también que llama mucho la atención. La isla de Curazao, que es una isla pequeña, que sus exportaciones son, digamos, más o menos también pequeñas, comparadas con una pequeña isla, el segundo rubro de exportación más importante es el oro. Para que tengamos una idea, en el año 2016, el total de las exportaciones de Curazao fueron 1.200 millones de dólares. Bueno, resulta ser que el 42% de las exportaciones de Aruba fueron oro, 518 millones de dólares. Y como un propio legislador holandés planteó el tema, porque en Holanda planteó cómo es posible que una isla que no tiene minas de oro tenga ese nivel de exportación de oro. Bueno, algo está ocurriendo y la conclusión a la que llega este mismo holandés legislador es que hay un contrabando abierto desde Venezuela a través de Curazao. En los últimos 4 años en Curazao han salido 2.284 millones de dólares. Eso es hablando solamente de Curazao. Si te vas a Aruba, que no era un país que exportaba oro, resulta ser que en el último año, en el 2016, el total de exportación son 425 millones de dólares de toda la isla. Bueno, resulta ser que en el rubro oro, fue su primer rubro de exportación en el año 2016, 144 millones de dólares. Es decir, eso sin meter países como Colombia, por donde sale una gran cantidad de oro también, y sin meter a Brasil. Es decir, que aquí estamos hablando de una gran cantidad de dinero que se pierde por esta situación. Y ahora voy a referirme al caso que recientemente el propio periodista Javier Mallorca denunciaba, que es con respecto a un vuelo charter que sí estuvo en Venezuela, y yo tengo que decir, presumimos, como él mismo lo dice, ese vuelo es un vuelo de Rotana Airlines, cuya sigla es A6RRJ, llegó a Venezuela desde Canadá. Ese vuelo salió inmediatamente, tuvo unas horas en Venezuela, supuestamente cargó un presunto oro, unas 2,1 toneladas, y salió rumbo a Nassau, las Bahamas, y de las Bahamas tomó hacia Belfast, y de Belfast fue a dar a Emiratos Árabes. Bueno, si estamos hablando de 2,1 toneladas, en ese caso específico estamos hablando de 90 millones de dólares que salieron. Por eso nosotros decimos que es importante que el fiscal tome cartas en el asunto, que el ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, se pronuncie. Yo les voy a dar una idea. El año pasado, todo el año pasado, solamente ingresaron al Banco Central 8,5 toneladas. Aquí salieron en ese cargamento nada más 2,1. Y en lo que va de año, solamente han ingresado al Banco Central 4,5 toneladas. Es decir,
para concluir ya y redondear la idea, nosotros, el país está perdiendo una gran oportunidad con la explotación del oro y que en estos momentos, yo sé que tú has estado allá en Tumeremo y has hecho un trabajo extraordinario con ese tema. Tú sabes el daño ecológico que se le está haciendo a toda esa zona con un ecosistema tan importante para para el planeta, y eso no redunda en beneficios ni en calidad de vida para todos los venezolanos. Elías, te agradecemos profundamente, hermano, que nos hayas ilustrado sobre este tema, que yo sé que en este momento le está haciendo hervir la sangre de indignación a la inmensa cantidad de venezolanos que está conectado a la señal de Radio Caracas Radio. Sí, en este país sin medicinas, en este país sin alimentos, en este país hay un saqueo extenso y profundo de nuestras riquezas, entre ellas el oro. Era el diputado Elías Mata. Bueno, se producen estas situaciones. Islas que no tienen minas, como Aruba y Curazao, exportan oro venezolano, se presume. Islas que no tienen petróleo exportan petróleo, como la Cuba de Castro, petróleo venezolano. Bueno, pero hay otra cosa que se está exportando, que curioso, se están exportando simpatizantes de la revolución. Cada día uno ve en las redes sociales a señalamientos, planteamientos de que personas que hasta ayer se rasgaban las vestiduras por lo que ellos llaman el proceso revolucionario, ahora resulta que no solamente están emigrando a otros países, sino que están en otros países pidiendo asilo político. Sí, señor, así como lo escucha, pidiendo asilo político. Curioso todo esto, ¿no? Una denuncia protuberante en este sentido la hizo recientemente el periodista venezolano Noé Pernía. Noé Pernía, bueno, el país lo conoce desde sus ejecutorias como comunicador social en RCTV, está ahora radicado en Madrid, y hizo circular una información ciertamente interesante sobre este particular. Tenemos en línea precisamente a Noé Pernía vía WhatsApp. Noé, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hermano, dinos, ¿cuál es este dato que sobre esta peculiar situación has descubierto? ¿Cuál es el personaje vinculado a el oficialismo? Te escuchamos. Hola Chuy, saludo a todos los amigos venezolanos que se sintonizan con tu espacio a esta hora de la mañana. Resulta que el pasado lunes 2 de febrero, en una comisaría de Santa Cruz de Tenerife de la Policía Nacional, se apercibió nada más y nada menos que el asesino Richard Peñalver, conocido por integrar el grupo de los famosos pistoleros de Puente Llaguno, que dispararon durante el golpe de abril del 11 de abril del 2002 contra objetivos que en algunos casos se dijo que era la manifestación, se había personas hacia el centro ciudad, y en otros se dijo que ellos lo que están defendiéndose de atacantes supuestamente francotiradores de unos edificios cerrados de Palacio. Lo cierto es que este señor, que se le conoce también por perseguir periodistas y que al final de cuentas es un criminal del estadismo, aún en España llegó a principios del año 2018 y el pasado lunes 2 de abril fue avistado en la propia comisaría donde se solicitan las peticiones de asilo por un abogado venezolano que tiene 8 años en España, llamado José Antonio Carrero Araujo. El abogado me llama y me dice: lo he visto con mis propios ojos y por mi fuente sé que ha pedido solicitud de asilo en la Policía Nacional, es decir, ante el Estado español. ¿Qué sucede? La Policía Nacional, reglamentariamente, y recordemos que España es un Estado de derecho, recibe la declaración de Richard Peñalver y ahora pues está acogido a sagrado, que es un término que se utiliza para que por los momentos Richard Peñalver está bajo la observación y la protección del Estado o de las autoridades españolas. ¿Qué sucede? Esto no quiere decir que le hayan otorgado automáticamente el asilo. Puede que se lo otorguen, como le dice el abogado José Antonio Carrero Araujo, que se lo otorguen, pero que terminen debiendo de sueldo al año o al año y medio. Lo que están haciendo en este momento los venezolanos, sobre todo
dio desgracia hasta que finalmente se la de Nigeria. Hay antecedentes, por ejemplo, con esta famosa chavista criminal también, no recuerdo el nombre, pero que también trató de asilarse de España y que se radicó en principio en Murcia, que era la famosa diputada que mandaba a los presos en verso maticase también el Tofén, debido a la carencia de medicamentos en la fachada venezolana. Pues ella también, igual que Richard Peñalver, solicitó el asilo en España y le fue denegado, pero más que todo porque ante el lobby venezolano y el movimiento de los grupos activistas aquí en el país, en España, la Policía Nacional recibió pruebas por las cuales terminaron denegándole la petición de asilo a esta señora, que la encontraron incursa de delitos de lesa humanidad. Lo mismo puede ocurrir en los próximos días con Richard Peñalver. Por eso es que es muy importante difundir esta información una vez que ya hay pruebas claras, precisas y concretas de que Richard Peñalver ha introducido su petición de asilo el pasado de abril ante una comisaría de la Policía Nacional en Canarias. Veremos qué sucede en los próximos días y por supuesto que les mantendremos informados. ¿Chubo? Muchísimas gracias, Noé Pernía, periodista venezolano radicado en España, dándonos esta información sobre el caso de Richard Peñalver. Utiliza algunos adjetivos el periodista Pernía al referirse al caso. Yo, por supuesto, simplemente lo estoy entrevistando y tomo distancia de tales adjetivos. Lo que sí llama profundamente la atención son tres elementos, y a propósito de ellos yo exhorto a que se haga una reflexión. En primer lugar, el tema del éxodo de venezolanos, el tema de la migración masiva de venezolanos, que el gobierno ha pretendido negar o burlarse de ellos. Bueno, ya es tanto lo que está pasando. Ya es tanto lo que está ocurriendo que incluso venezolanos que estuvieron vinculados política o afectivamente al proceso político chavista, bueno, se están yendo también. Esto es lo primero que hay que ubicar. En segundo lugar, dentro de esa realidad, ¿no? Hay casos como estos, es decir, de personas notorias por sus ejecutorias, algunas tremendamente discutibles, debatibles, algunos incluso señalados como violadores de derechos humanos o como peculadores, ¿no? Que de repente no solamente es que se están yendo, sino que están pidiendo asilo político, como que si ellos fueran luchadores por la democracia y luchadores por la libertad, y no lo que en efecto han sido factores activos de este proceso de destrucción nacional que el país ha vivido durante ya casi 20 años. En tercer lugar, yo creo que nosotros tenemos que tener muy clara la necesidad de seguir trabajando para lograr acá en Venezuela el cambio político que haga posible que todo el que quiera regresar, regrese, ¿no? Y que los que estén acá, los que estemos acá, no tengamos ninguna necesidad de irnos para ningún lado, y que Venezuela vuelva a ser un país que sea un importador neto de talento y no un exportador de recurso humano. Eso es clave, eso es fundamental. Voy a decirlo con palabras que estudié cuando estaba en primer semestre de geografía, allá en las aulas del Pedagógico de Caracas. Poblamiento y actividad económica son dos variantes de un mismo proceso geográfico. Es decir, la gente no vive donde le da la gana, la gente vive donde tiene oportunidades. ¿Entiendes? Y en Venezuela este proceso de destrucción nacional le ha cerrado las oportunidades a millones de venezolanos que han tenido que salir a buscarlas más allá de nuestras fronteras. Eso es un hecho. Ahora, ese hecho hay que revertirlo. ¿Por qué? Porque no es producto de una maldición gitana, no es producto de un designio del destino. No, esta realidad que estamos viviendo es una realidad que la construimos, desgraciadamente, nosotros mismos. Algunos por acto, otros por omisión, otros por complicidad, otros por querer mirar para un lado. Pero, de alguna manera, todos estamos involucrados en esta situación. Y eso no es una mala noticia, eso es una buena noticia, porque si todos estamos involucrados en esta realidad, también es posibilidad de todos el revertirla. Esto hay que revertirlo, repito, para que Venezuela vuelva a ser un importador neto de talento y no un exportador de recurso humano.
Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. A la hora de comprar tus prendas de vestir, cuentas con Leonard Shot, donde conseguirás ropa casual para damas, accesorios y también algo de cosméticos. Leonard Shot es la pequeña boutique para damas que agigantará tu imagen en elegancia y belleza. Acércate al centro de compras Merpo Este, entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil, local 153 en planta baja, o infórmate por WhatsApp en el 0412-804-5653 o 0424-162-9489. Leonard Shot es moda y algo más. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para comentar algo que me han estado pidiendo en las redes sociales por las cuales transmitimos también este programa, además de la señal abierta de Radio Caracas Radio, el tema de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional en sesión realizada desde la sede del Poder Legislativo en Bogotá. Yo les voy a decir sencillamente mi opinión. Yo creo que todo venezolano debe hacer lo que esté en su poder, a su alcance, para tratar de construir una solución, una salida a la crisis venezolana. Así que yo no soy quien para criticar lo que están haciendo estos magistrados venezolanos que están en esta ruda condición de ser un tribunal en el exilio. A quienes piensan que esto es sencillamente un gesto simbólico, les recuerdo que los escenarios cambian. Los escenarios cambian. Esta es una situación muy fluida y lo que hoy puede ser simplemente un gesto simbólico, mañana pudiera transformarse eventualmente en un mecanismo cierto para contribuir a encontrar una solución constitucional, pacífica, política, jurídica a esta crisis que estamos viviendo. Esa es mi opinión sobre lo ocurrido en esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional en relación a la acusación formulada por la fiscal general designada por la Asamblea Nacional también, la señora Luisa Ortega Díaz. Por supuesto, me uno a lo que algunos han comentado, a lo que muchos han comentado. Caramba, qué bueno hubiera sido escuchar palabras como esa, pero aquí y hace años. Pero bien, nunca es tarde cuando la verdad llega, ¿no? Esas declaraciones de la fiscal Ortega Díaz, fiscal designada por la Asamblea Nacional, quizás pudiesen formar parte en algún escenario de futuro de un mecanismo que permita, promueva, obligue a que se encuentre una solución institucional a este desmadre que vive hoy Venezuela, porque, ojo, todas estas cosas son interesantes, pero el sustrato de lo que está pasando acá es el sufrimiento del pueblo, el dolor del pueblo, la rabia del pueblo, el hambre del pueblo, y el hambre no razona, el hambre embiste.
Repito entonces, para los actores políticos de uno y otro lado, los que tienen en sus manos la responsabilidad y la culpa, porque son dos conceptos distintos. El culpable de esto que está pasando acá es el oficialismo, sin ninguna duda. Pero los responsables de encontrar y construir una solución a este drama es el liderazgo opositor. Digo el liderazgo porque el pueblo ha hecho todo lo que se le ha pedido. Al pueblo se le pidió que marchara y marchó, que votara y votó, que hiciera esto, que firmara, que volviera a firmar. El pueblo ha hecho todo lo que se le ha pedido. Aquí, si hay un problema, entonces es de liderazgo, no de otra naturaleza. Y como no se puede cambiar de liderazgo en una situación de régimen tiránico y opresor, ¿no? Entonces la alternativa es esta, es exigirle a ese liderazgo que sea la mejor versión posible de sí mismos y que actúen con la serenidad, con la responsabilidad y sobre todo con la unidad que hace falta en una situación tan dramática como la que confronta Venezuela y sobre todo la que confrontan los seres humanos, el pueblo venezolano. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.